Bueno, pues buenos días a todas y todos. En primer lugar, daros las gracias por asistir a estas segundas jornadas de educación especial. Vamos, de educación especial no, de necesidades especiales de apoyo. Las primeras se hicieron el año pasado en Linares, estas son las segundas y esperamos desarrollar a lo largo de estos años pues muchas más con distintos temas de necesidades educativas especiales que, como todos y todas sabéis, son muy variados, con lo cual tenemos material de sobra para poder seguir trabajando este tema. Antes de nada, me gustaría felicitar a dos personas de la Federación de Valladolid, Nuria y Ana, que son gracias a las que yo he conseguido llegar donde estoy y que me han apoyado en todo este tiempo que llevo como trabajando en Valladolid. Este intenso programa que tenemos por delante lo vamos a empezar con la subdirectora general de Cooperación Territorial e Innovación Educativa, doña Purificación Jaquet, que nos va a hacer una ponencia súper interesante y que espero que os guste a todos, ¿vale? Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación que ha hecho la CEAPA al Ministerio de Educación en estas jornadas que, como dice ella, son muy interesantes el tema a tratar. No sé si mi intervención será muy interesante, intentaré. Bien, en primer lugar, nosotros tenemos, por un lado, como líneas como línea de información para estas jornadas, quería hablar, por un lado, de las novedades que hay en la legislación, bueno, sobre todo en la LOMLOE, pero también luego en los reales decretos de enseñanzas mínimas, sobre las necesidades específicas, sobre el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, donde allí, o sea, son los ACNEAE, donde allí sí que están también los de necesidades educativas especiales, que son los ACNES. Bien, luego hablaremos no solo de la normativa, sino también intentaré informaros sobre los distintos programas de cooperación territorial que está haciendo el Ministerio y que, bueno, que ya sabéis que el Ministerio no tiene competencias. De hecho, el gasto en educación fundamentalmente se basa en el gasto que hay en las comunidades autónomas, o sea que aunque aumente mucho el gasto del Ministerio de Educación, no por eso va a aumentar exageradamente el gasto en educación a nivel del sistema educativo. Pero en la medida de lo posible el Ministerio sí que intenta mejorar ese gasto de educación y en concreto, además de, por ejemplo, las becas, también realiza programas de cooperación territorial con las comunidades autónomas. De los fondos que hay, sobre todo los más importantes son los fondos de los fondos europeos, donde de los fondos europeos, de los 70.000 millones, más del 7% van a educación. Es un porcentaje muy alto y esto indica la importancia que da este gobierno a la educación. Bien, pues voy a empezar hablando de las novedades que hay en la LOMLOE. Vamos a ver, en primer lugar, por supuesto, están los principios de la LOMLOE, que varios principios son importantes para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en general y, por supuesto, con al alumnado con necesidades especiales, ¿no? En primer lugar, se reconoce el diseño universal de aprendizaje, el DUA. El DUA es muy importante como principio, intenta que se desarrolle y que se promueva la personalización del aprendizaje y la inclusión educativa para atender la diversidad, para atender las necesidades de todo el alumnado. Así se define el DUA y es uno de los principios que se reconoce en la ley. No todo el mundo del sistema educativo conoce bien lo que es el DUA, por tanto, uno de los temas que está haciendo el Ministerio es precisamente dar formación al profesorado para que sepan lo que es el DUA e intenten llevar a cabo ese principio. Es el objetivo final, por supuesto, difícil de lograr, pero se está intentando con todo lo que estamos haciendo. Luego, otro principio en la LOMLOE importante es
la detección precoz e intervención temprana. Luego iré explicando los artículos en los que nos vamos basando, pero es uno de los temas importantes. Sobre todo se define en la educación infantil. Ah, bien. Sí, es que se está grabando para luego ponerla en streaming. Bien. Bueno, pues decía detección precoz de atención temprana, y ahí hay un artículo en educación infantil, que luego lo repasaré, donde se dice claramente la importancia que tiene la detección temprana. Y concretamente con lo que el tema de estas jornadas, desde luego la dislexia es muy importante reconocerla y atenderla de forma temprana. Luego, por otro lado, se trabaja todo lo que tiene que ver con las condiciones y realización de las evaluaciones. Por un lado, las necesidades educativas especiales, que se establece que las adaptaciones curriculares no impedirán la titulación. Es un punto muy importante para todo el alumnado con necesidades educativas especiales. Pero luego todo el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se insiste en que las condiciones de la evaluación tienen que adaptarse a esas necesidades en todas las etapas, en primaria, secundaria, bachillerato e incluso los accesos a FP. Y por último, la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera. En cuanto a los alumnado que tiene dificultades para la lengua extranjera, también se reconoce esa adaptación. Yo voy a decir un momento todos los artículos que creemos que son importantes para estos principios, ¿no? En primer lugar, ya he dicho los principios y fines de la educación, que es el artículo 1, y el artículo 3, que habla de que se adaptará las enseñanzas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Luego, por otro lado, de momento no se pasa. Sí. Bien, por otro lado, el artículo 12, que es el artículo de educación infantil, habla de que se hará una programación y un desarrollo de la educación infantil, donde se atenderá, por un lado, la compensación de los efectos de las desigualdades, y además intentará que haya una detección precoz y atención temprana de necesidades específicas de apoyo educativo. De allí que cuando el programa tan importante de creación de plazas de educación infantil, una de las razones es precisamente el que se tenga que detectar, o sea, que se consiga detectar de forma precoz y atender de forma temprana todas esas necesidades específicas de apoyo educativo. Bien, luego, por otro lado, está todo lo que tiene que ver con, ya lo he dicho, la evaluación de la lengua extranjera o las circunstancias de las evaluaciones asociadas a la evaluación, que se tienen que adaptar a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Y está establecido en el artículo 20, que es para la educación primaria, en el artículo 26 para la educación secundaria, y el artículo 28, y luego también para el para el bachillerato, que tiene que ver en el artículo 34 y 36, y por último también en los artículos de formación profesional, es el artículo 41, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, también se habla de los programas de diversificación curricular, y ahí en los programas de diversificación curricular se dice que el alumnado con necesidades educativas especiales puede entrar en los programas de diversificación curricular, que antes solo eran los de necesidades específicas de apoyo educativo. Luego, por otro lado, en lo que tiene que ver con la admisión y con el equilibrio del alumnado en los centros, es varios artículos, el artículo 84, en el que se dice que se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. También entre el artículo 86, 87 sobre normas de admisión, y se vuelve a insistir en el artículo 87 con el equilibrio en la admisión de los alumnos. Luego, por otro lado, se intenta que los centros que tienen proyectos que tienen que ver con el apoyo a determinado alumnado, las administraciones deben hacer un seguimiento y una valoración para aportar los recursos necesarios. Y por último, bueno, además de la disposición adicional cuarta, que se habla de que va a haber un plan,
Se habla también en la disposición adicional quinta sobre los programas de cooperación territorial, en los que se insiste en que ha de haber líneas estratégicas de actuación para mejorar todo lo que tiene que ver con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Y bueno, y por último, en los derechos del alumnado, cuando modifica la LODE, también habla de los alumnos que tienen que tener derecho a una educación inclusiva y de calidad. Eso es en cuanto a la normativa. Pero luego, además de la normativa, que creemos que es importante, luego están los desarrollos de los reales decretos de enseñanzas mínimas para el currículo, donde sí que se ha tenido en cuenta todas estas cuestiones, toda esta normativa de la LOMLOE. Se está trabajando los programas de cooperación territorial. Ya he dicho que los principales fondos son de los fondos europeos, por supuesto, que en estos 3 años va a haber varios programas de cooperación territorial, los que tienen que ver con la digitalización, que son la componente 19, donde se intenta trabajar, se quiere asegurar la competencia digital del profesorado para que así la puedan tener también el alumnado. Luego, el donar recursos digitales para las familias, para los alumnos cuyas familias no pueden conseguirlos. Y por otro lado, también digitalizar todas las aulas de todos los espacios de los centros públicos y también de los centros concertados, aquellos que tienen un 30% de alumnado con riesgo de vulnerabilidad. Eso respecto a la componente 19. Respecto a la componente 20, hay muchísimas medidas de formación profesional, varias de ellas tienen que ver con el aumento de plazas. En un principio se previó que aumentaran 200.000 plazas, como está habiendo una demanda muy importante de formación profesional y además en las ramas, en las cualificaciones que empiezan a tener más desarrollo económico, y que se necesitan para el desarrollo económico y que son nuevas, pues se está trabajando y ahora mismo ya la previsión es de más de 300.000 plazas de formación profesional. Lo que hace el Ministerio es facilitar financiación para que luego a su vez las comunidades autónomas sean las que plantean, aumentan ese porcentaje, esas plazas, ¿no? Eso durante 3 años. Luego, a partir de los 3 años, las administraciones educativas tendrán que hacerse cargo de la financiación de esas plazas. Y eso sería el componente 20. Y por último, el componente 21, que tiene que ver con varios programas. Algunos tienen que ver con el desarrollo curricular, pero luego hay 3 en los que tiene mucha financiación. El primero, que es la creación de plazas públicas para el primer ciclo de educación infantil. Nos hemos propuesto aumentar 60.000 plazas públicas de educación infantil y se da financiación a las comunidades autónomas para que las creen, ellos o las comunidades autónomas o los ayuntamientos, es decir, que las comunidades autónomas a su vez pueden dar esa financiación a través de convenios, convocatorias, como consideren, a los ayuntamientos para que puedan crear esas plazas, ¿no? Y también se consiguió dar financiación para los gastos de funcionamiento de al menos 2/3 de esas plazas. Los fondos europeos en general no financian gastos recurrentes, pero en este caso se consiguió que por lo menos, ya que había una crisis económica importante para las administraciones educativas, que por lo menos hubiera gastos de funcionamiento para el 2/3 de las plazas, de tal forma que esas plazas pueden ofrecerse de forma gratuita. Ya sabemos que en las plazas, en la escuela infantil, por un lado están los gastos de matrícula, pero luego también hay muchos gastos en cuanto a comedores, gastos extra, pañales, cremas, todo lo que exigen las escuelas infantiles que aporten las familias, con lo cual, por eso muchas veces es la razón por la que familias con pocos una renta menor, participan menos en la educación infantil en el primer ciclo. Y hemos visto en el Ministerio que es muy importante
Nosotros estuvimos viendo las estadísticas, siempre las digo, cuando se divide las rentas, las familias, según la renta, entre quintiles, entre 5 partes, el primer quintil solo participan un 26% de los niños procedentes de las familias con una renta menor. Y, sin embargo, con los que tienen una renta mayor, el último quintil, participa un 62%. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando llegan los niños a escolarizarse a los 3 años, que bueno, en España está bastante generalizado ese segundo ciclo, casi un 96-97%, hay una diferencia ya enorme entre los niños y niñas que han ido a la escuela infantil y que sus familias, por lo que sea, no tienen un impulso hacia condiciones que ayudan muchísimo en su desarrollo. Por tanto, es muy importante insistir en que los niños y niñas de esas familias vayan a la escuela infantil, al primer ciclo de escuela infantil. Pero claro, si los gastos son enormes, pues entonces no participan. Por tanto, es importante que impulsar la participación de los niños y niñas en la educación infantil en el primer ciclo. Y además, esa participación hace que se pueda detectar de forma temprana, de forma precoz, todos los problemas que tengan niños y niñas en cuanto a cantidad de dificultades que hay, que salen en las necesidades específicas de apoyo educativo y que, si se abordaran desde el principio, tendrían muchísimas más facilidades para luego continuar su incorporación al aprendizaje, ¿no?, a su trayectoria de aprendizaje. Bien, otro programa también que se está desarrollando, bueno, el programa de educación infantil tiene 690 millones de gasto, luego en los 3 años, luego el programa PROA, que es también del Componente 21, la inversión 2, el programa PROA, supongo que ese sí que lo conocéis, es un programa de apoyo a centros donde hay más de un 30% de alumnado con riesgo de vulnerabilidad. Y ese riesgo de vulnerabilidad es bastante amplio, tiene que ver con, por supuesto, con niños con discapacidad, pero también tiene que ver con niños cuya lengua familiar no es la del sistema educativo, o de incorporación tardía, o altas capacidades, o que tienen problemas de vivienda, de vestimenta, de alimentación. Bueno, hay diversidad de razones culturales, de etnia, y que hacen que se les considere alumnado con riesgo de vulnerabilidad. Entonces, a esos centros se les apoya cada año con 120 millones de euros a lo largo de estos 3 años. Y bueno, la idea del Ministerio es seguir solicitando fondos europeos, en este caso del Fondo Social Europeo, para seguir continuando con el apoyo a esos centros. Ahora mismo se está apoyando a más de 3.700 centros. Bien, y luego, por último, está el programa de unidades de acompañamiento y orientación. Tiene que ver con introducir profesionales de la orientación, ya sean distintos perfiles, cada comunidad autónoma ha decidido qué perfil tiene, y esos profesionales lo que hacen es apoyar de forma individualizada a determinados alumnos de distintos centros. Por eso esas unidades están en zonas, normalmente, en alguna comunidad están en un centro, pero normalmente están en zonas, y en esa zona lo que hacen es atender al alumnado de distintos centros educativos y a trabajar también con las familias, para que esos niños que en un principio se les considera que tienen riesgo de abandonar el sistema educativo, se les apoye y se trabaje tanto con el alumnado, con el centro al que pertenece ese alumnado, como con las familias. Esos son los programas de cooperación territorial que tienen que ver con los fondos europeos. Vamos a ver si... el programa el de acompañamiento, ya lo he dicho, es mejorar el éxito escolar, garantizar el programa PROA, ¿no? Los destinatarios son los centros de educación infantil, segundo ciclo, de primaria, de secundaria, y siendo secundaria también los centros que tienen formación profesional básica y formación profesional de grado medio, donde allí también hay muchísimo alumnado que abandona después de estar un tiempo en el grado medio.
Y el alumnado vulnerable ya os he dicho en qué consiste. Bien, luego, por otro lado, el programa de unidades de acompañamiento y orientación, que tiene un presupuesto de 127 millones a lo largo de estos 3 años, lo que estamos intentando es conseguir, ahora mismo ya hay 864 personas en este programa y la idea es que el año que viene haya 1.148 profesionales de orientación que estén trabajando en los centros educativos a lo largo de todas las comunidades autónomas, por supuesto también de las ciudades de Ceuta y Melilla, ¿vale? Y estos programas son los que se financian con fondos europeos. Bien, el de unidades de acompañamiento, luego yo dejaré si acaso la presentación, si queréis, tiene que ver con prevenir el absentismo, ya lo he dicho, contribuir a la reducción del abandono escolar, acompañar a las familias, fomentar la toma de decisiones educativas, fortalecer las redes de colaboración entre los miembros y los recursos de la comunidad educativa externa. Es muy importante que esos alumnos tengan un apoyo, un acompañamiento también en su entorno, no solo en el centro, sino en su entorno, para que esos alumnos puedan estar acompañados. Creemos que es muy importante la articulación entre la educación formal y la no formal para apoyarse entre una educación y otra. Y allí tiene mucho que ver también todas las entidades, organizaciones, ayuntamientos que están trabajando en el entorno de los centros educativos y que pueden ayudar a ese alumnado. Bueno, y luego hemos empezado 2 programas. Uno es el de programa de bienestar emocional en el sistema educativo. Ese ya es con financiación del sistema educativo, perdón, de los presupuestos del Ministerio de Educación. Y luego está este otro programa de educación inclusiva. El de bienestar emocional tiene 5 millones de euros repartidos entre todas las comunidades autónomas y el programa de educación inclusiva, que es el que voy a detallar más, tiene 38 millones distribuidos entre todas las comunidades autónomas y se acaba de iniciar. El otro día tuvimos la primera reunión, bueno, ya lo habíamos anunciado, lo habíamos estado trabajando con las comunidades autónomas, pero en realidad el pistoletazo lo tuvimos el otro día. Es un programa que tiene que ver con optimizar, incrementar la provisión de los recursos y además optimizar la organización para que se pueda dar los recursos y se organicen los recursos de tal forma que se apoye a todo el alumnado. Nosotros veíamos que muchas veces cuando había un alumno con necesidades educativas especiales, una vez que tienen el diagnóstico, en general digo, no siempre, pero en general, sí que se le aporta un apoyo específico, ¿no? En cambio, mucho alumnado que tiene que ver con necesidades específicas de apoyo educativo porque no tiene un diagnóstico, es decir, no llega, el otro día me hablaban de alumnos que en problemas auditivos, como no llegan al porcentaje que se dice para conseguir que sean alumnado con necesidades especiales, educativas especiales, ya no tienen el apoyo que se les tiene que dar. Bueno, pues este programa va muy encaminado y muy orientado a dar los apoyos a todos los niños y niñas que no están diagnosticados como necesidades educativas especiales, pero que sí que tienen necesidad específica de apoyo educativo. En concreto, por ejemplo, lo que hoy nos lleva a estas jornadas, la dislexia, ¿no? Pero así muchos otros necesidades. Porque además lo que queremos es que poco a poco se vaya cambiando a intentar ver, y allí eso tiene que ver con el principio DUA, no trabajar de tal forma que un niño diagnóstico, un niño de apoyo, sino vamos a ver cuáles son las necesidades que tienen todo el alumnado y a partir de allí intentar aportar los recursos y los apoyos que sean necesarios. Es cambiar de paradigma. Entonces, eso es difícil porque hasta ahora se había hecho de esta otra forma, pero estamos intentando. Y con este programa, eso es justo lo que queremos conseguir. Bueno, los objetivos de este programa son, por un lado, actualizar y ajustar las medidas de atención a la diversidad organizativas y de recursos que garanticen la educación inclusiva en las primeras etapas educativas. Porque este programa va dirigido sobre todo hemos decidido empezar desde el principio por alumnado de educación infantil y los 2 primeros ciclos de educación primaria. Esos son el alumnado al que va dirigido.
Por eso, y queremos que se empiece allí a trabajar las necesidades de todos los alumnos con sus necesidades que tengan de apoyo educativo. Otro objetivo es impulsar acciones dirigidas a fomentar y facilitar la colaboración de las familias en la vida del centro y desarrollar sentimiento de pertenencias. Pensamos que es muy importante el trabajar con las familias y que las familias tengan un sentimiento de seguridad, de que su hijo o su hija está bien atendido, y lo que pasa es que a veces es muy necesario esa relación entre las familias y el centro educativo. Por eso, parte de este programa se va a insistir en esa colaboración y acciones dirigidas a mejorar la relación con las familias. Luego, por otro lado, otro objetivo es establecer procedimientos que garanticen la detección precoz e intervención temprana. Y, por último, asegurar atención especializada para el alumnado, insisto, con necesidades específicas de apoyo educativo. ¿Cuáles serán las actuaciones? Pues las actuaciones serán, por un lado, movilizar los recursos y generar apoyos más eficientes en contextos ordinarios. No se trata de que cuando un niño tiene una necesidad poner un apoyo total. No, a lo mejor no es necesario. Simplemente puede ser que ese apoyo además forme a todo el claustro o a los profesores o a los tutores de ese niño para que sepan también de qué forma actuar, ¿no? Luego, por otro lado, impulsar que los centros educativos cumplan con las condiciones adecuadas de accesibilidad universal y el diseño para todas las personas como un área prioritaria de la innovación educativa. Establecer líneas de coordinación también entre los centros de educación especial y los centros ordinarios, porque muchos centros de educación especial a lo mejor tienen varios recursos, a veces los utilizan, otras veces no los utilizan y, sin embargo, pueden ser necesarios para los centros ordinarios que están alrededor de ellos, ¿no? Luego, facilitar contextos y dinámicas de relación, ya lo he dicho antes, en los planes de acogida dirigidos a toda la comunidad educativa. Y, por último, diseñar protocolos específicos para la prevención, detección, evaluación y el apoyo al alumnado de las primeras etapas educativas. Bien, sería el programa de cooperación territorial de educación inclusiva que empieza este año y la idea es continuar los años siguientes y que está financiado con los presupuestos del Ministerio de Educación. Y luego, por último, hay otro programa que pensamos que es muy importante y que además seguramente os llamaremos para que colaboréis, y nosotros hemos solicitado una ayuda técnica a la Comisión Europea, la DG Reform, y esa ayuda la hemos solicitado con 2 países más, con Italia y con Portugal. Es la primera vez que se hace una ayuda técnica multipaís y es para intentar de los 3 países trabajar un plan de acción para la educación inclusiva. Y colaboran además otros 3 países que son Suecia, Finlandia y Noruega y Canadá. Entonces, vamos a estar trabajando, empezamos el 4 de octubre en Madrid, la reunión primera, y a partir de ahora vamos a estar trabajando con los otros 2 países y con la Agencia Europea de Necesidades Educativas Especiales para, por un lado, hacer un diagnóstico de la situación de los distintos países y luego ir viendo, trabajar el plan de acción. Ese es el objetivo, el resultado final. Va a durar este proyecto 2 años y lo que se trata es de intentar hablar, debatir con los profesionales de la educación, pero también con las personas, los agentes que están vinculados al sistema educativo, que tiene que ver con las familias, concretamente con vosotros, y también con las distintas entidades que trabajan este tema, ¿no? Que son de este ámbito. Así como, también otras administraciones, en concreto el Ministerio de Derechos Sociales, la Dirección General de Educación Inclusiva, por supuesto. Entonces, esta ayuda técnica, ya digo, va a empezar, dura 24 meses y, a ver si lo pongo, sí.
Se trata de hacer primero un diagnóstico y luego participar todos los interesados y, por último, hacer un informe con repertorio de recomendaciones y hacer también una capacitación formativa con actividades de formación y materiales, tanto para las administraciones educativas como para el profesorado y las familias. Y bueno, esto es lo que está trabajando el Ministerio de Educación, además de hacer la normativa primera de la LOMLOE. Y bueno, muchas gracias. Espero vuestra colaboración para todo esto que estamos elaborando. Bueno, pues decir que Purificación es una persona que cada vez que desde CEAPA la hemos llamado para que venga a colaborar con nosotros, lo ha hecho encantada de la vida. No es la primera vez que está participando con nosotros en una jornada y esperemos que no sea la última, porque volveremos a llamarte debido a tu trayectoria. Lo siento, pero cuando uno controla de algo, pues solemos aprovechar esa experiencia para que nos la cuente. Si alguna de las personas queréis hacer alguna pregunta, tenemos unas tarjetitas ahí al lado del proyector para que las escribáis si queréis y las vamos pasando, ¿vale? Bueno, o si queréis levantar la mano, pues tenemos un micrófono para que también podáis hacer las preguntas. Rubén tiene ahí la mano levantada, no sé si que se acerque alguien a por el micrófono y te lo pasamos. Sí, sí. Gracias. Sí, sí se oye. Bueno, tengo que encender la linterna porque no veo mis propias notas. La verdad es que muy interesante todo lo que se ha planteado y esperemos que todo se pueda implementar a un ritmo suficiente. Pero a mí me plantea muchas preguntas. Empezando por la primera. Gracias por la luz. La primera sería en el aspecto de la detección precoz y la intervención precoz. Es quién hace cómo plantea el proyecto o el plan o la ley. ¿Quién hace esa detección? La intervención entiendo que es el propio centro, pero ¿quién hace la detección precoz? ¿El propio centro, el personal del centro? ¿Estará preparado ese personal? ¿Son las comunidades autónomas y los gobiernos autónomos los que van a determinar quién va a realizar ese papel? Porque si es así, hay gobiernos autonómicos muy diligentes y otros que no lo son en absoluto y lo sabemos. Entonces, no sé si plantear todas las preguntas del tirón y ya me contestará o una por una. Bueno, pero, si quieres te contesto a esta primera. Vamos a ver, el Ministerio de Derechos Sociales solicitó, bueno, junto con el Ministerio de Sanidad, un programa a los fondos europeos precisamente sobre la detección de atención temprana. Y entonces, aunque en un principio nosotros no estábamos en ese programa, nos han invitado y estamos trabajando para ver de qué forma se puede hacer, porque defendemos que la atención temprana, la detección precoz y atención temprana se debería hacer entre las tres patas, ¿no? Social, sanidad y educación. Entonces, estamos trabajando en ello. Sabemos que hay varios modelos, distintos modelos. También hay distintos modelos en Portugal. Hubo una jornada hace poco en el que Portugal decía cómo lo estaba trabajando por agrupamientos de zonas y tal, y que había que trabajarlo mucho porque no era nada fácil. En realidad, ya digo que pasar de un paradigma de diagnóstico clínico a ver cuáles son las necesidades que tiene un alumno y a partir de allí aportar los recursos es muy diferente, ¿no? Entonces, no se trata de aportar el recurso según el diagnóstico que se le ha hecho, sino al revés. A ver, ¿cuál es lo que necesita para seguir el ritmo de aprendizaje y, por tanto, dar ese recurso? Es una forma muy diferente, ¿no? Por tanto, pero claro, eso es un proceso que va a costar, porque se hacía de la otra forma, ¿no? Este niño tiene tanto, vale, pues este recurso, sin más, sin saber si con eso era suficiente, entonces eso es lo que hay que cambiar. Entonces estamos en ello, estamos trabajando con los dos ministerios para ver de qué forma se puede ir avanzando para buscar un modelo que sea mucho mejor, y es cierto que hay comunidades que lo tienen mejor trabajado que otras.
estoy de acuerdo. Bueno, pues esperemos que esa implementación sea lo más ágil posible, Sí. comprensible, que es complejo, es muy difícil. Sí, Después también, claro, incluso llegados al punto de que se tenga claro cuál va a ser el procedimiento y cómo se van a organizar esas detecciones precoces y quién las realizará y demás, entiendo que eso supone que la organización de los centros y la plantilla de los centros se tendrá que ver implementada, modificada o ampliada para que eso sea posible. ¿Esto está previsto? bueno, ya sabéis que los recursos no son ilimitados, eso está claro. Entonces, por eso se habla de hacer algo de forma mucho más eficaz. Fijaros, Italia, a raíz de una ley, de un recurso, perdón, tiene puesto un sistema que consiste en que niño que tiene un problema de discapacidad se le pone a su lado un apoyo. Y sin embargo han reconocido que no es educación inclusiva. Puede haber en una aula 3 apoyos, porque hay 3 niños o niñas, y sin embargo están solo para el niño, y el niño está completamente apoyado por esa persona, pero no interrelaciona con el resto. Por tanto, no es una educación inclusiva. Entonces, no se trata tanto de, y por cierto, además es un programa, es una forma muy cara, está claro, y sin embargo están viendo que no es eficaz. Por eso se han puesto en este programa, porque quieren ver de qué forma se puede hacer una educación inclusiva en un aula con todos los niños, con una interconexión de todos los niños, ¿no? La verdad es que eso aquí en España a veces sí que se consigue en algunas aulas con niños de educación inclusiva donde los niños se relacionan con todos independientemente. Eso lo hemos visto todos, ¿no? Y que están completamente integrados los niños con distintas dificultades con otros y que esa interconexión es muy rica. Sí, eso es una educación inclusiva. Sin embargo, si se introduce, como se hace en Italia, un apoyo específico para ese niño, de tal forma que se proteja y nada más, no es suficiente. Yo no digo que no se necesite un apoyo, ¿eh? Eso también, que eso es importante, pero no quiere decir que eso sea una educación inclusiva. Entonces se trata de trabajar y de discutir y de ver de qué forma podemos conseguir una educación inclusiva. Una educación inclusiva es que, por supuesto, esos niños y niñas tengan la seguridad suficiente de que están bien tratados, pero además que tengan una interrelación con todos sus compañeros. Y también al revés, que sus compañeros tengan interrelación con la diversidad de niños y niñas. Eso es muy importante, porque tienen que aprender que en la vida hay mucha diversidad de población y que se debe tratar con todo el mundo, ¿no? Entonces es muy rico tanto para unos niños como para otros, ¿no? Y eso es lo que se tiene que conseguir. Entonces, bueno, yo entiendo que es difícil y que se necesitan recursos, de allí es que se va aumentando la financiación, por supuesto, pero no solo se necesitan recursos, también formas de organizarlo. Muy bien. Dos últimas, para no abusar y pasar el micrófono cuanto antes. Bueno, estamos de acuerdo en que el ejemplo italiano probablemente no sea el más adecuado, pero eso no quita que evidentemente, como también ha dicho al final, es necesario una aportación de mayor personal en los centros para atender esa diversidad. De las dos últimas preguntas, una es, más que una pregunta, es una reflexión, y es que la creación de más plazas en, por ejemplo, la FP para necesidades especiales no significa que la atención en esas nuevas plazas generadas sea real. Es decir, yo puedo generar muchas plazas para la FP dirigidas a las necesidades especiales, pero si esa educación en FP no está adaptada, realmente adaptada y enfocada a esas necesidades especiales, esas plazas se generan, se cubren, pero se vacían enseguida sin llegar al final del ciclo. Y eso es un problema que habrá que revisar y habrá que controlar. Imagino que eso estará previsto. Y luego también, en relación a controles y supervisiones de la Administración Pública, se ha hablado también de admisión, de que en el proceso de admisión en los centros educativos
también habrá una distribución y una atención al alumnado con necesidades especiales. ¿Esto va a ser de verdad real ahora o, sinceramente, la educación concertada va a seguir derivando y eludiendo la atención a las necesidades especiales en el grado que lo hace la atención de la educación pública? Y con esto ya termino. Bien, respecto a la adaptación de la educación especial a las plazas de FP, lo apunto. Yo no estoy ahora mismo en FP, pero lo voy a hacer llegar, porque me consta que la Secretaría General de Formación Profesional es muy sensible a estos temas y, bueno, pues se lo voy a plantear para que lo tenga en cuenta, porque creo que es importante. De hecho, cuando se fue haciendo la LOMLOE, ella estaba muy interesada en que se pusieran todos estos temas de educación especial también en la formación profesional, con lo cual, bueno, yo lo voy a plantear y para que lo tengan en cuenta. Y respecto a lo que planteabas de, ¿qué era? Que no me acuerdo ya. Sí, la concertada. Bueno, nosotros, vamos a ver, hemos intentado que en la LOMLOE esté puesto claramente el equilibrio, hemos cambiado las normas de admisión para que no sea el que centros que estén siempre ya con la misma población. Y lo que pasa es que es cierto que luego las comunidades autónomas han ido cogiendo todo, algunas al borde de la ley casi, pero, o sea, se trata de ir viendo cómo se va consiguiendo ese equilibrio. No es fácil, nos preocupa la segregación escolar, nos preocupa bastante y además vemos que hay todavía muchísima y tenemos que ver de qué forma se consigue. Que yo sepa, bueno, en Cataluña hubo un trabajo que fue a raíz del Síndic de Greuges y, bueno, poco a poco se fue haciendo distintas actuaciones, algunas han salido mejor, otras han salido mal, se trata de ir trabajando eso. Me consta que ahora en el País Vasco, también con el borrador de la nueva ley, se está trabajando este tema, porque creo que es preocupante y que, insisto, cuando hemos hablado de que es necesario la interacción de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo con otros alumnos, es que también consideramos que los alumnos que en realidad no se consideran con necesidades específicas de apoyo educativo, digo que no se consideran porque, bueno, pues, a lo mejor también tienen riesgo de vulnerabilidad, pero bueno, es importante y se tienen que enriquecer, porque luego la vida tienen que tratar con la diversidad de población, con lo cual es muy importante que su relación no se acote a su burbujita, sino que trabaje y que se relacione con todo tipo de alumnado, ¿no? Pero claro, también hay que hacerlo esto con mucho cuidado porque a veces, no sé si por ejemplo a veces se puede hacer a lo bruto, ¿no? Y eso no va tampoco a ningún lado. El que se cambie a sitios, cambiar poner las plazas para determinadas personas en sitios muy lejanos de donde su vivienda, creo que es negativo. Yo siempre defiendo que los centros educativos deben estar cerca, a proximidad de su domicilio, porque además los amigos así son cercanos y ayudan, ¿no?, a esa interacción social que es también muy importante. Ayudan a que vayan al centro solos y no acompañados con sus familias cuando son incluso muy mayores. O sea, que creo que eso es muy positivo, esa autonomía de los niños y niñas, y eso se consigue con centros próximos a su domicilio, ¿no? Pero luego tampoco no se debe forzar. O sea, si un niño que no tiene tiene una renta bajísima, le llevas a un centro donde todos los niños tienen una renta altísima, el niño no se va a encontrar tampoco a gusto. Entonces allí hay que tener mucho cuidado también, ¿no? No se puede hacer de forma un poco así de brocha gorda, hay que hacerlo con cierta finura. Pero sí que es muy importante para evitar la segregación escolar, y en España hay mucha segregación escolar. También la hay en otros países, pero bueno, no nos tenemos que preocupar de los otros países, nos tenemos que preocupar de aquí. Entonces me parece muy importante. Entonces, bueno, nosotros lo hemos hecho en la normativa, estamos siguiendo, hemos procurado seguir las normativas de admisión de las comunidades autónomas para que cumplan la ley. A veces, bueno, la bordean un poquito,
pero de momento vamos a ver cuáles son los resultados de esas normas de admisión. La ley está muy clara, ha de haber un equilibrio. Por ejemplo, ahora mismo tenemos también una ayuda técnica con la Comisión Europea sobre la reducción del abandono educativo temprano, ¿no? Y entonces una de las recomendaciones que está saliendo, todavía no ha salido, va a salir en mayo, no, en junio, al final la jornada va a ser en junio, es la de intentar que los centros que ya tienen mucho alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y que muy a menudo son los centros que tienen plazas vacantes, que cuando haya traslado o matrícula viva, que no vayan a esos centros los niños que tienen matrícula viva, porque si no se va concentrando mucho más, de tal forma que se reserven plazas en los centros donde no hay una concentración de alumnado con riesgo de vulnerabilidad y que dejen a esos centros, aunque tengan vacantes, con menor ratio. Entonces, esa va a ser una de las recomendaciones que está saliendo, ¿no? O sea que, bueno, se está intentando por todos los sitios intentar que no haya esa segregación y que haya mayor equilibrio del alumnado, porque además enriquece a todo el alumnado. A ver, yo no son preguntas, son como indicaciones o necesidades que creo que son necesarias tomar nota de ellas, lo que voy a nombrar. Van todas relativas prácticamente a la necesidad de las altas capacidades, porque me toca con mi hijo. Y respecto a lo que has planteado aquí, me parece que es un gran paso. Si esto se llega a lograr, los objetivos que se tienen, pues es un gran avance, si se llega a cumplir. Pero igual que decías antes del niño ese que tenía problemas auditivos y no llegaba por esas medidas, ratios o esos datos que se tienen que es el límite o el máximo para que sea diagnosticado de una manera o de otra, pasa lo mismo en las altas capacidades. Si no tienes un CI de 130, si no das en las pruebas que se les realizan, ya no eres considerado. Pero claro, no se tienen en cuenta en qué condiciones se hizo esas pruebas. A lo mejor te da 129, 128 o incluso 123. Es que no se sabe, depende el día, el momento, las circunstancias. Muchos niños quedan fuera de esa evaluación y por no conseguir ese CI impuesto no tienen ayuda. Bueno, es una ayuda, un diagnóstico, porque la ayuda más bien se está viendo y se está comprobando que la poca ayuda que tenemos en los centros de necesidades educativas va siempre a las necesidades, mirándolo, no sé cómo decirlo, van a las necesidades por abajo. Los que están por arriba no tienen tanto apoyo. Entonces, es una necesidad también de hacer visibilidad de que ellos también lo necesitan, que están incluidos en la ley. Entonces, esa era una cosa. La formación de los profesores creo que debería de ser obligatoria. No solo en altas capacidades, sino en todas, porque yo tengo familias y familiares que son profesores y la verdad es que no hay un seguimiento o alguien que los, no sé cómo decirlo, que los vigile o que mire a ver si lo hacen bien o no, porque a veces consiguen detectar algún problema en algún niño y pasa eso a... No recuerdo bien los pasos, si va al orientador o va... como que va subiendo por escalones. Pero es verdad que, no todos, pero es verdad que también según va subiendo de escalones, depende la carga que tenga la persona que se tiene que dedicar a investigar eso, le da la importancia o lo deja apartado. Y yo creo que debería de haber alguien que vigilara eso, porque al final quedan siempre muchos niños que no son apoyados.
por el problema de que están sobrecargados también muchos los profesores y no pueden atender a más. Entonces, al final tiran por los que más necesidad tienen. O sea, si tiene 10 y necesitan más 4, pues al final tiran por esos 4, porque están sobrecargados. Aparte de la formación, necesitan más apoyos. Luego, a mí me ha tocado en segundo de primaria y ahora en sexto distintas evaluaciones con mi hijo y no tiene nada que ver un orientador con el otro y las pruebas que le hizo. Hay muchos orientadores que no saben hacer su trabajo, lo siento, pero es que es así. No saben hacer su trabajo. Entonces también habría que vigilar eso para que sean verdaderos profesionales y aumentar esos orientadores, porque yo pertenezco al espacio rural y es que un orientador igual está en 3 o 4 centros, pero en mi rural es un CRA que tiene 5 colegios dentro. O sea, igual tiene 2000 niños que atender. Es imposible, o sea, es imposible, no los atiende. Y también quería decir que sean en lo de las altas capacidades, y no sé si pasan en alguna otra necesidad educativa, pero en las altas capacidades muchos niños a veces son diagnosticados fuera del centro y no son admitidos esos informes. Y al no ser admitidos esos informes, no se sabe, o sea, la gente que no está dentro no sabe los problemas que acarrea a ese niño y a las familias, psicosociales, emocionales y de todo, porque es que son problemas. Hay niños también de altas capacidades que tienen doble excepcionalidad o incluso se está encontrando con triple excepcionalidad. Y a lo mejor es atendida una. Entonces, esto que has planteado aquí lo veo muy bien, pero hay que ampliarlo y hay que velar porque se cumpla. Nada más. Gracias. Bueno, lo tendremos en cuenta. La verdad es que, por ejemplo, en el PROA antes no se contemplaba lo de altas capacidades, ahora sí que se contempla. O sea, que quiero decir que poco a poco, o sea, yo sé que hay comunidades autónomas que tienen programas de altas capacidades, pero otras comunidades no tienen, ¿no? Entonces, yo creo que se ha visto que además niños con altas capacidades a veces ni están diagnosticados y normalmente tienen dificultades a veces para llevar su aprendizaje, ¿no? Y a veces no es solo por su aprendizaje, sino por otras cuestiones que también hay que tratar, que tiene que ver con el bienestar emocional, ¿no? Entonces, nos parece muy importante, por eso se ha introducido también como una de las actividades para tener en cuenta en el Plan PROA. Y bueno, no te puedo decir mucho más. Sí que es cierto que a veces profesores están, ahora mismo además, después de haber salido de 2 años complicados en los centros educativos, también con las familias, por supuesto, pero los profesores también han pasado un tiempo muy complicado. Estamos en un proceso de cambio de currículo, de cantidad de cuestiones que hacen que los profesores estén un poco agobiados, ¿no? Entonces hay que tener también, hay que cuidar al profesorado en su bienestar, porque si no se traslada ese no bienestar al alumnado. Entonces, pero sí que es muy importante acompañar al profesorado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Plan PROA insistimos muchísimo en que se debe acompañar a los centros educativos por la inspección, o sea, por los técnicos de apoyo de las comunidades autónomas, porque el profesorado es vital para que la enseñanza pueda salir adelante, ¿no? Entonces, intentamos que, por ejemplo, la inspección no tenga el papel solo de controlar, sino también de acompañar y de ayudar al profesorado a llevar a cabo su trabajo. Pero no es fácil, ¿eh? Y luego, por otro lado, planteas la formación, creemos que es muy importante también la formación. Dices que hay diagnósticos de fuera que no se aceptan. Yo, desde luego, defiendo que los diagnósticos se hagan dentro del sistema educativo. Te pueden gustar más o menos, pero creo que tiene ventajas, porque de lo contrario puede haber, yo qué sé, cuestiones que llevan a situaciones complicadas y que no se deben aceptar. Entonces, eso sí que yo lo defiendo, ¿eh? Pero lo demás, lo que has planteado, estoy de acuerdo. O sea, y por supuesto, como cualquier otro profesional de otros ámbitos, pues habrá algunos que lo harán mejor y otros que a lo mejor no lo harán tan bien.
pero bueno, eso pasa en todos los ámbitos, ¿no? Se trata de intentar dar formación y apoyarles, eso sí. Y gracias por, he apuntado porque, bueno, tendremos en cuenta lo que planteas. Buenos días. Siento que no he estado en el inicio y no sé si quizá lo haya usted dicho ya. Cuando habla de detección e intervención temprana en los trastornos de lectoescritura concretamente, ¿a qué edades nos referimos? Es que no le oigo bien. ¿A qué edades? ¿A qué edades te refieres? De atención temprana. La detección e intervención temprana en los trastornos de la lectoescritura, ¿a qué edades se refiere? Bueno, pues cuando empiezan a la lectoescritura, o sea, no, ya sé, yo no soy experta en este tema, ¿eh? Entonces no puedo decir, pero vamos, lectoescritura se insiste mucho en que no se empiece muy pronto. Bueno, de hecho, por ejemplo, Finlandia no empiezan hasta los 7 años. Pero bueno, cuando se empiece, o sea, en la LOMLOE viene claramente que se debe trabajar bien este tema y que no se debe, en la infantil, no se debe trabajar la lectoescritura para que cuando lleguen a primaria ya sepan, todo lo contrario, ¿eh? Entonces, viene así en la LOMLOE, en los artículos dedicados a la educación infantil, creo que es el artículo 15, no estoy segura. Entonces, claro, la detección temprana en lo de la lectoescritura, pues cuando se empiece, ¿no? Hay una tendencia, incluso por parte de las familias, de decir, ay, que ya sabe leer, ya sabe escribir, cuidado con esto, porque puede hacer que aparezcan dificultades que no serían buenas. Por tanto, es importante el trabajar con los niños y niñas en educación infantil sin necesidad de que se les enseñe a la lectoescritura. Si los niños van haciéndolo, de acuerdo, pero ni mucho menos forzar, porque si no hay luego dificultades. Repito, yo no soy experta en este tema, o sea que a lo mejor... Estoy de acuerdo con el planteamiento que hace en cuanto a eso, a no forzar en primaria. En infantil, evidentemente, yo comparto eso también, pero también estoy convencido por experiencia y por profesión que para preparar para la lectoescritura en primero de primaria con 6 años, indudablemente hay que trabajar el lenguaje oral y eso tiene que hacerse en la infantil. Sí, el decreto de infantil, de enseñanzas mínimas, ahí aparece como el currículo de infantil se ha trabajado eso y se dice claramente, ¿eh? No lo tengo aquí, pero vamos, que lo podéis trabajar. No es mi intención quitarte el micrófono, solamente para pediros brevedad porque nos estamos saliendo del tiempo, entonces si no os importa las intervenciones que sean lo más rápidas posible y lo más cortas posibles, ¿vale? Sí, por supuesto. Muchas gracias por la intervención. Estamos muy contentos del esfuerzo que está haciendo el Ministerio en la aplicación de la LOMLOE. Entendemos que es una buena ley para la educación inclusiva, para la educación de necesidades especiales. Sufrimos un poco toda esa dificultad de la implantación, quizás porque tenemos prisa. O sea, siempre pensamos que esa ley tenía que haber estado hace muchos años activa y estamos sufriendo el ver nuestros hijos todavía sufriendo pues el hecho de que no están teniendo concretamente las necesidades cubiertas, ¿no? Yo voy a hacer 2 preguntas, una muy rápida. ¿Son conscientes en el Ministerio que muchos profesionales de la educación hacen mucha presión a los padres de niños que están integrados para que se lleven a sus hijos a los centros de educación especial? Porque esto ocurre, o sea, constantemente, desde el principio del curso prácticamente, con los brazos bajados, el profesional, llévate a tu niño al centro de educación especial, aquí no podemos atenderlo, no podemos ayudarte. Esa presión existe, es desmedida y claro, nosotros defendemos que donde el niño tiene una oportunidad educativa
aunque en el centro de educación especial se le va a atender bien, es integrado con los otros niños. ¿Pero son ustedes conscientes de esa presión que sufren los padres? Bueno, el problema es que o sea, a veces el profesorado actúa también en función un poco de la presión que hay a nivel social. Y todos sabemos que ha habido mucha presión social en este tema, ¿no? El Ministerio también la ha sufrido, ¿vale? Entonces se trata de que poco a poco consigamos el convencer que es mejor así. Entonces, por ejemplo, estamos hablando precisamente la ayuda técnica esta que hemos solicitado a Europa, pues tiene que ver un poco con decir, bueno, a ver, en otros países, ¿cómo se hace? Y así a lo mejor también a nivel social y a nivel de profesorado, esa presión puede disminuir. Yo entiendo que un profesor, pues, le resulta muchísimo más sencillo tener los alumnos todos igualitos para que pueda dar lo mismo y tal. Yo lo entiendo, soy profesora y sé las dificultades. Pero es humano, puede ser humano incluso, ¿no? Pero yo creo que esa presión tiene mucho que ver también con lo que ha habido a nivel social. Y tenemos que intentar hacer frente para que eso no sea así. Pero el Ministerio lo ha sufrido también, esa presión, ¿eh? Entonces, somos conscientes, claro. Sí, Sí, es que nos acarreamos su sufrimiento. Bueno, la segunda pregunta básicamente entra en el tema de las valoraciones de los niños. Cuando un niño tiene problemas en el colegio, estamos hablando de un niño de necesidades especiales, está recibiendo, en muchos casos, valoraciones idénticas a niños neurotípicos. Estamos hablando de un niño TEA que puede tener una actitud un poco agresiva. Nos estamos encontrando que los niños llegan a tener hasta 3 partes de expulsión, que sabemos que significa cambio de centro. ¿Qué es lo que busca la dirección del centro o los profesores del centro? Claro, esa valoración de esa manera a niños de necesidades especiales como a niños neurotípicos no la entendemos. O sea, un niño que tiene otra manera de actuar y otra manera de comunicarse y de hacer las cosas no puede tener una valoración idéntica. Y desde luego yo considero que ningún parte de expulsión temporal de 2 o 3 días hasta los 3 partes y que de repente se encuentren que estamos igualmente valorados como un niño neurotípico, pues es absolutamente injusta y muchas veces dirigida a conseguir eso, a la expulsión del niño. sí. Bueno, yo personalmente no estoy nada de acuerdo con las expulsiones, ni de las clases, ni de las aulas, ni de los centros, por supuesto, que hay que trabajar y ver de qué forma se hace. Bueno, pero eso es a título personal. A título del Ministerio de Educación, claro, esa gestión la llevan las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, no te puedo decir exactamente cómo se haría o qué se haría, ¿no? Es una gestión que hay que hacer y hay que convencer que no se arregla ni cambiando de centro ni expulsando a los niños. En este caso, niños a lo mejor de educación especial, pero también hay otros niños disruptivos y no se arregla echándole a su casa. A lo mejor justo es lo que quiere, pero el niño tiene derecho a la educación todos los días del año, ¿no? Por tanto, no se debe expulsar, ¿no? Esa es a nivel personal. Entonces, bueno, lo que es la gestión de esa situación, pues tampoco no puede decir nunca, no lo sé, ¿no? Pero en general no se debe expulsar a los niños. Y justo el otro día en las jornadas PROA tuvimos esa discusión precisamente y se insistió mucho en que no se debe expulsar. Y hay los de Irlanda tienen un programa parecido al PROA y han conseguido unas tasas de éxito muy importantes. Y entonces justo decían eso, a los niños no se les debe expulsar, ¿no? O sea que bueno, eso poco a poco, si se va trabajando y se va con el profesorado, pues esa idea se irá teniendo. No te puedo decir mucho más porque claro, a nivel de un centro, nosotros como ministerio no tenemos competencia, pero entendemos que eso no se debería hacer. Y bueno, estamos intentando que se convenza todas las administraciones y el profesorado de que eso no se debe hacer así. No te puedo decir mucho más, ¿eh? Pero te doy la razón.
Buenos días. Lo primero, agradecerle la presencia. 3 cuestiones muy cortitas. Rápidas, por favor. Sí. La primera, la creación de plazas de FP que ha hablado usted, pregunto, ¿irá acompañada de dotación económica para infraestructuras? Porque en nuestro caso, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Baleares tenemos una sobremasificación de los centros y no hay una dotación económica para la creación de nuevos centros. Con lo cual se nos plantea el problema de todas esas FPs nuevas, todas esas plazas, ¿dónde los metemos? Baleares tiene un problema de espacios, ¿no? Sí. Porque también lo tiene para la educación infantil. Yo no llevo lo de FP, llevo lo de educación infantil y entonces hablo con la administración de allí y, por supuesto, nos insisten muchísimo en los problemas que tienen de solares, ¿no? Es que no hay. Sí. Entonces, no te puedo decir exactamente eso. Desde luego, la financiación es para todo, pero claro, yo sé también que los solares de Baleares no tienen el mismo valor que los solares de una zona rural, ¿no? De otros sitios, con lo cual entiendo que haya esas dificultades. Hay financiación, claro, la financiación se hace a nivel general para todos y claro, el problema es que a unos les puede cundir muchísimo esa financiación y a otros les falta muchísimo. En infantil yo sé que la Administración de Baleares hace un esfuerzo enorme y no te puedo decir, no tengo información sobre lo de FP, pero no me extraña que haya esas dificultades. Vale, la segunda cuestión, gracias. La segunda cuestión sería, por ejemplo, en nuestro caso somos la segunda comunidad autónoma en el ranking nacional en detección y diagnóstico de NESes y NES, pero sin embargo somos la penúltima en dotación, tanto numérica como porcentual, de supports, de apoyo educativo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. De acuerdo a toda la exposición que usted ha hecho, ¿es correspondiente, se tendrá en cuenta que no siempre la detección precoz y esa diligencia en esas diagnosis va a ir acompañada o está yendo acompañada de esa dotación para soporte educativo? Bueno, lo importante es que esté reconocido, por lo menos, para ver cómo, por ejemplo, esos 38 millones que vamos a distribuir a las comunidades autónomas, no sé cuánto le corresponde a Baleares, pero supongo que se notará en que haya más recursos. Es importante que esté reconocidos, porque a veces hay comunidades que no lo reconocen precisamente porque no hay recursos. Entonces, quizás es mejor que estén reconocidos para ver esa necesidad y a partir de allí hacer todo lo posible para que haya esos recursos. De acuerdo, gracias. Y luego, respecto al PROA Plus, hay un listado de centros, como usted bien ha dicho, que están dentro del PROA Plus, pero luego hay muchos centros que han solicitado la adhesión a este programa porque tienen unas actividades palanca muy atractivas y muy beneficiosas para los centros, pero que han quedado excluidos. Como es un programa de 21 al 24, mi pregunta es, ¿estos centros que están excluidos actualmente podrán verse en el programa PROA Plus siguiente, si es que lo hay? Y si cabría la posibilidad de que desde el Ministerio, sé que la dotación económica es la que es y aunque venga de fondos europeos, se podría ampliar a centros que realmente están interesados en aplicar esas actividades palancas del PROA Plus, aunque estén excluidos. Bueno, nosotros no lo prohibimos, ni mucho menos. O sea, otra cosa es que nosotros damos una financiación que la solicitamos a Europa, que nos costó mucho, y es la que hay. O sea, ¿que es suficiente? Pues nunca es suficiente, ¿no? Nos encantaría que fuera mucho más. Pero, de todas formas, se aumentó. Teníamos solo 40 millones, luego pasamos a 60 y ahora 120 millones. ¿Que se va a aumentar? Pues no sé si se conseguirá, pero bueno, por ejemplo, en Irlanda la financiación es, según los centros, algo más alta. Ahora, también es cierto que les exigen a los centros muchísimas cuestiones, ¿no? Entonces se trata de poco a poco. O sea, yo pienso que no se puede ampliar de la noche a la mañana muchísimo, porque el sistema educativo tiene una forma de ir trabajando siempre, bueno, hay unas dificultades, ¿no?, para poner en marcha tanta gente de formas diferentes. Entonces, pienso que es mucho mejor ir trabajando e ir viendo y a partir de ahí, si se ve necesario que se haga, pues entonces aumentar, ¿no? Entonces, pero vamos, por parte del Ministerio, de momento no está previsto que haya mayor
financiación. A lo mejor si se ve que está siendo importante, pues a lo mejor sí, porque fijaros, nosotros en un principio nos estaba un poco, nos ha chocado, porque los centros PROA en un principio se podría considerar que son centros, como tienen mucho alumnado con riesgo de vulnerabilidad, que no fueran atractivos. Y sin embargo, como se está trabajando bastante las actividades palanca, como tú dices, que son tan atractivas, o sea, los centros están diciendo, somos centro PROA con orgullo, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor sí que se puede, o se puede generalizar las actividades palanca que se están haciendo en PROA A eso me más refería, centros. porque hay centros que están Claro, excluidos, que claro. ven las actividades palanca que se están desarrollando en otros centros Sí. y quieren adherirse a eso, pero Claro. están excluidos del programa PROA Plus. Sí. Bueno, nosotros hemos dado una financiación, estamos diseñando, o sea, estamos ayudando a diseñar esas actividades palanca en conjunto con todas las comunidades autónomas, por supuesto, porque si no, no tiene éxito. Tienen que estar las comunidades autónomas bien, o sea, que sea también su diseño, porque si no, no. Entonces es un trabajo en conjunto del Ministerio y de todas las comunidades autónomas y de momento estamos contentos como se está haciendo. Bueno, tuvimos el otro día unas jornadas, hay buenas prácticas, pero tenemos que mejorar mucho. Entonces, pero esas actividades palancas, si son positivas, pues a lo mejor sí que se pueden poner en otros centros, eso está claro. Financiación por parte del Ministerio, de momento no tenemos más, es la que nos ha dado el Ministerio, los fondos europeos. Bueno, pues yo creo que vamos a dar por finalizada esta primera parte de la jornada. Vamos a intentar respetar los tiempos al máximo. Es imposible porque ya vamos con retraso, entonces os pediría a todos que por favor a las 12 estemos de vuelta. Si alguien quiere ir a tomar un café rápido, justo aquí en la esquina hay un par de bares para poder tomar algo, pero os aviso que para estas cosas yo soy un poco mala y voy a empezar a las 12, esté quien esté. Lo siento mucho. Sí. Perdonad, yo deciros que no voy a tomar café porque no suelo tomar café y si alguno quiere hablar de forma bilateral, pues aquí estoy. ¿Vale? Pues muchísimas gracias por tu intervención, Puri, y además va a estar con nosotros a la hora de comer, o sea que también vamos a poder charlar con ella durante ese tiempo, ¿vale?